palabra hasta por 5 minutos el diputado Juan Mendoza con el tema matrimonios igualitarios. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros legisladores, la semana pasada, el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, para ser exactos, el presidente municipal de Zacatecas anunció públicamente que en la capital del estado podían llevarse a cabo sin restricción alguna los matrimonios igualitarios, los matrimonios entre personas del mismo sexo, los matrimonios homoparentales, como se les conoce. Y esto obviamente desató una serie de polémicas cruzadas, de reacciones inmediatas de algunos sectores de la población y desde luego también una reacción súbita de la jerarquía católica. Por principio de cuentas, valdría la pena preguntarnos si el tema de matrimonio igualitario es un tema de derechos humanos, es un tema de igualdad, de no discriminación, de respeto a la dignidad humana, de reconocimiento a la diversidad sexual. Desde luego que sí, y eso es indiscutible. Pero también es un tema que involucra a los gobiernos, a las sociedades, a los individuos y particularmente a los legisladores locales. Desde luego, a los legisladores de Zacatecas. Porque más allá de la magnitud del conservadurismo que alguno de nosotros pudiera tener, del nivel de prejuicios que alguno de nosotros pudiera albergar, es un tema el reconocimiento de los matrimonios igualitarios de naturaleza jurídica, de lagunas en la ley, de vergüenza jurídica. No es posible que en pleno 2019 no hayamos sido capaces de armonizar el marco legislativo para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, de las garantías constitucionales que consagra el artículo 1 a las comunidades lésbicas, de homosexuales, de transexuales, de bisexuales, de intersexuales. Pero el tema del matrimonio igualitario generó los falsos debates, las falsas polémicas y una narrativa que conocimos en estos días a nivel mediático. El fin primario, el fin último del matrimonio, se dijo, es la procreación. Un tema que ya clarificó la Corte. Toda persona tiene derecho a formar un matrimonio independientemente de su orientación sexual, independientemente de su identidad de género.
Pero además, el artículo 4 constitucional reconoce el derecho a formar una familia y la Corte también ha reconocido todas las manifestaciones de familias existentes. Me parece que llegó el momento de debatir este tema y debatirlo a la luz de los criterios jurisprudenciales que ha emitido la Corte, pero también a la luz del control de convencionalidad que se empezó a aplicar en este país desde el 2011 en el tema de tratados internacionales, de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de tratados como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos que ha suscrito este país. Si el fin último del matrimonio fuera la procreación, ¿cómo entender entonces que una familia heterosexual decide no tener hijos y ella no tiene el rechazo de la moral pública? Es un tema de no discriminación, es un tema de igualdad, es un tema de autodeterminación de las personas. Pero no solo les hemos negado a estas comunidades el reconocimiento del matrimonio igualitario, les hemos negado también la identidad sexogenérica, el cambio legal de nombre en las actas de nacimiento. ¿Puede darse el caso hipotético de que una persona en la Ciudad de México ya se le haya otorgado esta reasignación sexogenérica, se traslade a Zacatecas y aquí tenga otra identidad? Un derecho humano de identidad que tampoco podemos negarles. Por eso hablo de vergüenza jurídica, de lagunas en la ley y de armonizar nuestro marco legislativo. Finalmente diría, no necesitamos en Zacatecas sociedades beligerantes que cancelen derechos humanos. No necesitamos sociedades intolerantes que le apuesten al ocultamiento, al silencio y a la hipocresía. Llegó el momento de legislar. Vamos a discutir y rediscutir, sacar de la congeladora del panteón legislativo lo que haya en esta materia y lo vamos a dictaminar. Llegó el momento. No podemos posponer un tema de derechos humanos, de vacíos legales, pero sobre todo es tiempo de otorgarle a estas comunidades el pleno goce de sus derechos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado.